especial. Está con nosotros Celso Juan Marrancini, que es el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, un gran hermano y amigo, siempre solidario con nosotros. Gracias por estar aquí, Celso Juan. Siempre un placer estar en su programa. Buenos días a todos los radio oyentes. Saludos, líder. Y a todos los miembros del equipo. Veo a María Elena por sí, conectada ahí. Virtual y cuidándose. Y a los que estamos aquí presencial. Así que muchas Celso gracias. Juan, lo que está en el tapete para todo lo que tiene que ver con productores, industriales, todo lo que de alguna manera están activos en la producción nacional, es la necesaria reforma fiscal que hay que hacer en la República Dominicana viéndonos en el espejo de Colombia. ¿Qué piensan ustedes como industriales de esta reforma fiscal y qué orientación cree que debe tener y cómo manejarlo? Bueno, lo que nosotros vemos que lo que manda no solamente la Estrategia Nacional de Desarrollo, sino impulsado por la pandemia, es el pacto fiscal. Pacto fiscal. Antes de hablar de reforma fiscal, aquí hay que hablar de pacto fiscal. El pacto fiscal. ¿Qué diferencia tú ves? Que en el pacto fiscal es donde se consensuaría la reforma fiscal y la medida alrededor de la reforma fiscal. ¿Quiénes participarían de ese pacto fiscal según la estrategia? ¿Lo define? Bueno, la ley lo que manda es que sea en el CES, donde está representado Económico y Social, el liderazgo político, empresarial y social, los empleadores. Y la clase media también, porque la clase media que está en Colombia revoltea. La clase media está representada en ese consejo también. Bueno, o sea, las pymes, toda esa cosa. Están, sí, las pymes están, sí, creo que las pymes están. Sí. O sea, cada sector tiene 15 representantes. Okay. Y aquí hay una gran responsabilidad, sobre todo del liderazgo político, de generar confianza en esa discusión y que sea algo sopesado, que genere confianza a los consumidores, confianza a la confianza que ya tiene la economía y que se ha ido fortaleciendo, y apostar a que la República Dominicana va a salir fortalecida. Porque hay algo importantísimo en todo eso, además de la confianza, es que se retoma el crecimiento económico sostenido que teníamos, que es la principal fuente de bienestar social y paz social en la República Dominicana. Y eso solo se consigue siendo sensato y dialogando y buscando un consenso y apostando que el país le va bien y apostando a que esta gestión le va a ir bien, no estando del otro lado de la verja o en la grada. Hay que participar y hay que apostar a que el país bien, porque el bienestar social, la paz social y la confianza en la economía depende de todo eso. ¿Ha habido algún tipo de acercamiento de las autoridades hacia ustedes como Asociación de Industrias para ir calentando los motores rumbo al pacto? No, aún no. Y existe... Sí, perdón. No, ¿tú tienes otra pregunta? Iba a continuar, sí. Que existe la percepción de que muchos dicen, los que más tienen, más ganan, que paguen más. Pero que en la realidad no pasa eso. Al final se grava más al consumidor. Vi aquí localmente el ITEVIS, el IVA en otros países, y por eso, la Luz mencionaba la clase media, por eso hay tanto temor de la clase media ante una reforma fiscal. ¿Qué piensa de esta percepción? Bueno, definitivamente hay muchos aspectos técnicos que no se entienden tan fácilmente y deben comunicarse bien. Porque creo que, y repito, uno de los objetivos más importantes debe ser generar confianza en el consumidor, en la clase media, en la clase, en los sectores productivos, en la inversión y en la economía. Y es buscar ese balance. A la vez que ir en ayuda de los que menos pueden, focalizar subsidios y eso. Tiene que haber un balance y tiene que generarse confianza en ese proceso. Y estamos seguros de que es posible. Realmente vemos que estamos en una de las crisis más complejas que ha pasado el país y sin embargo la hemos ido transitando. Ha habido lamentablemente fallecidos, ha habido personas que han sufrido su fallecido, lo han lamentado, ha habido gente afectada por salud, ha habido desempleo, ha habido empresas afectadas, las pymes, grandes, medianas, y sin embargo hemos ido manejando esta crisis en medio de un proceso de generación de confianza, donde se han ido superando los obstáculos, se han ido recuperando los empleos, la economía ha vuelto se ha empezado a reactivar.
se han reactivado las exportaciones y eso da mucha confianza. Entonces este proceso tiene que ser para fortalecer esa confianza y una parte muy importante, sobre todo que usted mencionaba de la clase media, es que se genere confianza también a través de la transparencia del gasto, a través de que el gasto público genere más servicios a la sociedad. Por ejemplo, un aspecto muy importante de esos servicios es la salud y la educación. La educación es aproximadamente un 25% del presupuesto nacional. Y ahí realmente hay un gran desafío de que ese beneficio sea palpable y que el sector de educación realmente empiece a transformar la vida de personas desde su formación para que pueda aprovechar oportunidades en el futuro. Oli. Sí, la misión del fondo, que concluye el Fondo Monetario Internacional, ponderó de manera positiva la redinamización de la economía dominicana. Esto es una buena noticia, sobre todo nos coloca en una posición favorable para que nuestros acreedores pues sientan confianza. Pero tenemos que despegar en uno de los sectores que ha sido fundamental en nuestro crecimiento, como el turismo, y está un poco rezagado porque no depende completamente de las decisiones nuestras. ¿Hasta dónde puede el gobierno conseguir que en un escenario de tantos actores con tantos intereses como el CES, se pueda llegar a un acuerdo de replantear los impuestos que necesitamos para aumentar las recaudaciones, para hacerle frente a las obligaciones que tenemos? Bueno, lo que menciona el fondo reafirma lo que veníamos conversando, cómo hay confianza en la economía y cómo se ha manejado el tema de la pandemia y cómo las perspectivas son muy positivas. Repito, vemos cómo las exportaciones han vuelto a crecer, se ha recuperado el empleo, ha crecido la economía. Se ha hecho un trabajo extraordinario de parte del gobierno y del sector privado en ir preparando el sector turismo para crecer y a medida que se ha hecho un trabajo extraordinario con el plan de vacunación y la perspectiva es que ese turismo, sobre todo de Estados Unidos y Europa, donde los programas de vacunación se habla de que para el final de verano van a estar listos, pues la economía va a venir con más fuerza, las remesas se han duplicado. Entonces, lo que queda es el desafío de entrar en este pacto para ver los temas estructurales que se planteaban antes de la pandemia y para ver cómo se le da sostenibilidad a la deuda que ha habido que incurrir para manejar esta pandemia de la forma que se ha manejado, dándole soporte a los más necesitados, al empleo que se perdió, que se suspendió, a las empresas, liquidez por parte del Banco Central. Entonces ha sido clave recurrir a esa deuda y definitivamente para mantener la confianza y para darle sostenibilidad a la finanza pública hay que entrar en esas medidas. Entonces lo que hay que buscar son pilares clave. Por ejemplo, el aumento de la base tributaria. Hay que tratar el tema de la evasión. Hay que tratar de ver los sectores que están muy cargados. Cuando tú hablas de aumento de la base tributaria es ampliar el aumento de la base el tributaria, ITEVI, por ejemplo. Nosotros no hemos entrado en medidas particulares, pero sencillamente ampliar la base tributaria quiere decir sectores que no, los que no pagan, que paguen. O por ejemplo, no, porque no piensa que se amplíe el ITEVI. Incluso personas que evaden. Incluso sectores que evaden. Entonces, eso es un tema que ha sido muy estudiado y realmente ahí hay mucha tela por donde cortar. La transparencia del gasto público y la eficiencia del gasto público, eso tiene que generar confianza, porque los impuestos que se pagan cada vez tienen que percibir de que generan un servicio y que son en beneficio de la sociedad. Entonces, en la medida que eso se aborda de una forma integral, pues nosotros entendemos que se puede generar la confianza necesaria para salir salir fortalecido y darle un sostenimiento a la deuda, que es uno de los objetivos principales. ¿Eres partidario o son ustedes partidarios? Varias gente han planteado eso, incluso de parte del gobierno. ¿Eliminar una cantidad de exenciones que hay para diversos sectores?
hay que analizarlo todo. Nosotros no tenemos una medida en la mano. Hay sectores muy cargados, por ejemplo, el sector industrial, y hay que analizarlo en una conversación sincera y sobre todo, volviendo al punto, que el objetivo sea que la economía retome su crecimiento sostenible. Eso es importantísimo, porque es la fuente principal del bienestar social, de la confianza, de la atracción de inversiones. Y además, en la medida que la economía crece, la deuda disminuye como por ciento del PIB. Y ahí el timing también, nosotros entendemos que hay que buscar el timing preciso. Una cosa es la discusión y otra cosa es la implementación. Entonces, todo eso hay que analizarlo muy fríamente y apostar al crecimiento de la economía y de retomarlo. Eso es, yo creo que uno de los principales pilares. José. Bueno, nosotros estamos viendo el caso de Colombia, que sucede al caso de Chile y al caso de Perú, donde ha habido protestas encabezadas sobre todo por sectores de clase media vulnerables que han crecido en la informalidad de las economías de esos respectivos países. Que tienen temor de caer en pobre otra vez. Por eso, porque son vulnerables, porque las condiciones en las que se desenvuelven son de mucha informalidad. Pero estas economías, la economía de Colombia, yo estoy viendo unos datos aquí impresionantes. La economía de Colombia tiene un promedio de crecimiento anual de 5% desde el 2002. Desde el 2002. Ya Colombia pertenece a la OCDE, a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Ya pertenece Colombia a la OCDE. Colombia es la cuarta economía de América Latina. Después de México, Brasil, la quinta, ¿verdad? Brasil, México, Chile, Argentina y luego va Colombia. Entonces, ¿cómo es posible que con todos esos indicadores Colombia esté tirada en la calle, oponiéndose a una reforma fiscal que dicen los expertos que lo que va a hacer es a preservar la calidad de este modelo que se vio afectado por el tema de la pandemia? Entonces, ¿cómo es posible que estos países que presenten estos resultados macroeconómicos tan interesantes generen a su vez tanta insatisfacción en sus pueblos? Y si nosotros debiéramos ver a Colombia como un espejo. Viéndolo de fuera, uno podría decir, bueno, no se entiende, porque el que apuesta al fracaso de su país, pues realmente lo que está haciendo es creando situaciones reales que van en detrimento de toda la sociedad. Definitivamente el liderazgo político tiene que ponerse por encima de sus intereses y unirse. No puede haber un liderazgo político apostando al fracaso del otro, porque eso es el fracaso del país y al final fracasamos todos. En Colombia, lamentablemente, eso fue uno de los elementos. La oposición. Hubo un tema político y además de eso, también no se comunicó bien, no se consensuó bien el proyecto. Aparentemente, eso fue parte de los problemas, porque como tú dices, ¿cómo se entiende que una cosa así puede ocurrir si lo que se está trabajando es para mejorar incluso todos esos indicadores? Ahora, los momentos de crisis, las cosas no se resuelven por arte de magia, hay que trabajarlo. Hay que apostar a lo mejor, hay que ser optimista en su país, creer en el bienestar general. No podemos cerrarnos, vernos solamente la punta de los pies y entonces cerrarnos y no ver alrededor. Porque cuando uno se compara con países de alrededor, y no estoy hablando solamente en el ámbito empresarial, en todos los aspectos, la República Dominicana tiene muchas cosas que uno podría decir que Dios es dominicano. Entonces tenemos que ver lo bueno y trabajar en ese sentido. O sea, que Dios no prefiere que a Israel, como cree Eury, no. Dios es dominicano. Dios lo prefiere a todos. Dios es de San Cristóbal. Dios lo prefiere a todos, pero tiene bendecido a la República Dominicana. Sí. Oli, espérate, que María Elena quiere hacer una pregunta. Voy contigo. Sí. Adelante, María Elena. Sí, me gustaría la opinión de Marrancini en 4 temas específicos. Los voy a ir diciendo uno a uno. Son breves y puntuales. Y los iré diciendo individualmente para facilitar respuesta. Operación Caracol, la opinión. No, será Coral. Coral. Perdón, de Coral. La Caracol no ha venido todavía. La Caracol viene después. La Caracol no ha llegado. La Caracol y la tilapia. Después falta la tilapia, que la anunció ayer Miriam Germán Brito, la tilapia. Y después viene la beta y después la guppy. Y hemos sido reiterativos que apoyamos la lucha contra la corrupción y la impunidad.
que se lleven los procesos, que se lleve el debido proceso pegado a la ley, pero realmente es importante para el país que se ataque la corrupción y que esa percepción baje. No solamente que se mire el pasado, sino que lo que están ahora también se miren en ese espejo. O sea, los 100 casos que hay de este porque el tema gobierno de la corrupción y la impunidad es sumamente importante. Mira cómo ahora me mira, dijo Miriam. Que yo estoy de acuerdo. Miriam dijo 100 casos de este gobierno. Que se investigue de cualquier gobierno. Y para la confianza de toda la sociedad, que realmente los fondos con que contribuye no sirvan para ser desviados. Eso es un tema fundamental para el bienestar social. Segundo tema. ¿Alguna opinión sobre el retorno a la educación presencial, tomando en cuenta cómo incide la dinámica familiar en el rendimiento laboral de los padres? Adelante, Suso. Bueno, realmente vemos que finalmente se ha empezado a evolucionar en ese tema. Es un tema muy sensible para la sociedad. Porque es uno de los servicios más importantes, más básicos que existen. Y realmente nosotros valoramos que el gobierno ha empezado a hacer un esfuerzo para avanzar en ese tema y buscar soluciones. Y reiterar que el tema de educación es uno de los más importantes del país. Aproximadamente el 25% del presupuesto de la nación va para educación, que es el 4% del PIB, que fue un logro de la sociedad. Entonces, cada vez más, eso tiene que ser palpable, esos servicios tienen que ser, se tiene que palpar que están en mejoría, que la calidad de educación es una realidad, que la calidad de los maestros es una realidad y que realmente todo el tema de educación no sea una base de poder político ni de un sindicato. Tercero. Estamos preparados para la... El gobierno está dando prioridad a la economía antes que a la salud. ¿Qué piensas tú? No, nosotros... Sin economía no hay salud. Ha habido un balance y realmente lo demuestra. O sea, la República Dominicana hay que reconocer que ha tenido un manejo de la pandemia excepcional. Sobre todo cuando se compara con otros. El nivel de mortalidad que lamentablemente la pandemia ha generado casos, pero es uno de los más bajos del mundo. Y se ha logrado mantener, sobre todo cuando inició la reapertura, porque hay que recordar que hubo unos meses que prácticamente lo que estábamos era en subsistencia con la mayoría de los sectores cerrados. Pero a partir de la reapertura, definitivamente se ha llevado un balance que ha permitido que la economía se vaya reactivando y que ya muestre señales muy importantes de crecimiento económico, de recuperación de empleo, de aumento de las exportaciones y de crecimiento del PIB empujado por los sectores fundamentales como la industria, que aportó un 13.4% del crecimiento en ese crecimiento de 10.6% del primer trimestre que anunció el Banco Central. Último aspecto. Y la última, en cuestión de días, ya este gobierno cumplirá 9 meses. ¿Cómo evalúa esta etapa de la gestión del presidente Abinader? 9 meses va a dar a luz. Bueno, un gobierno que entró en medio de una situación tan compleja y que tuvo que cambiar su plan de gobierno, valga la redundancia, y adaptarlo a un manejo de una crisis, y que hasta ahora el resultado de la crisis es que se ha fortalecido la confianza en la economía, se ha manejado la pandemia de forma exitosa, se han empezado a transitar temas como el de la corrupción y en medio de una complejidad de la pandemia, pues yo entiendo que el resultado ha sido muy exitoso y tomando en cuenta de que hay muchos retos por delante y se debe mantener ese empeño en mantener la confianza y en generar esas transformaciones que van a fortalecer a la República Dominicana. Oli. Sí, Celso Juan, nos venimos hablando del pacto fiscal hace, digamos, 6 o 7 años. Creo que se viene hablando de la necesidad de un pacto fiscal en República Dominicana. Nos sorprende esta crisis, es decir, el país viene con un crecimiento de las remesas, de las actividades económicas, tenemos una economía dinámica, pero sabemos que lo necesitamos. Ahora viene la situación de la crisis, hay un crack. ¿Hasta cuándo podemos
esperar para esto, según la proyección de ustedes? Bueno, la economía ha ido creciendo y realmente el timing va a depender de cómo siga reaccionando la economía. O sea, a la medida que la economía crece, pues la deuda en porcentaje del PIB disminuye, aumentan las recaudaciones y la sostenibilidad fiscal se fortalece. Lo que hay que... esta es la oportunidad, yo creo que no única, pero realmente una gran oportunidad para salir fortalecido de una crisis y atacar los temas estructurales que se venían hablando del pasado, que es el déficit. Gran parte del déficit, se habla de que por lo menos la mitad, antes de la pandemia, era por el tema eléctrico. Se acaba de firmar un pacto eléctrico. Entonces, es importantísimo que eso se vaya implementando, porque de nada ganamos firmar pactos que no se cumplen. El cumplimiento del pacto eléctrico es fundamental, porque tiene un peso enorme en la sostenibilidad fiscal, que es lo que se va a tratar en el pacto fiscal. De hecho, era un prerequisito. Entonces, en la medida que se elimine el déficit eléctrico que drena las finanzas públicas y crezca la economía como lo está haciendo, pues entonces hay más sostenibilidad fiscal y el tema de estructural pues ya le quita bastante peso, que como quiera hay que hacerlo, porque definitivamente hay que atacar temas como la evasión, hay que atacar temas también como la readecuación del gasto, tratar de eliminar todo el gasto corriente y llevarlo a capital, y seguir trabajando en la transparencia de ese gasto para poder aumentar la confianza en todo, en los consumidores, en la economía y en general. Finalmente, Julio, Eury, perdón, cuando tú termines después yo te hacer la tengo... última. Okay. Bueno, entonces yo quería preguntarle algo. Ahora estamos viendo todo esto de la... Digo, Julio está aquí, pero más chiquito y buen mozo. Tú siempre has soñado con serruchar el palo. No, al contrario, yo siempre... Tú Ese no te es tu imaginas... sueño, yo no sé. Yo no deseo, bajo ninguna circunstancia, la presión y la tensión que él tiene dirigiendo este programa, yo nunca le he querido. La hago por obligación, porque léame ya. Y con un sombrero más... Y con un sombrero más chiquito y más pasado. Adelante. Bueno, estamos viendo todo este tema de la Operación Coral. Y nosotros sabemos, primero, por el tiempo tan largo que tenemos haciendo comunicación en este país, que en la mayoría de las empresas de República Dominicana hay militares y policías trabajando. En la mayoría, en los temas de seguridad. Eso se debe, quizá digo yo, en parte, a que hay mucha fragilidad con el tema de la seguridad y los empresarios quieren sentirse seguros. Pero resulta que están utilizando recursos públicos para beneficio privado. Eso es una cultura que hay en la República Dominicana. Usted va a cualquier sitio y usted ve que quien está encargado de la seguridad en cualquier institución es un coronel, un general, un mayor, un capitán. Y eso es lo que se está viendo en los detalles de todos estos testimonios que están ofreciendo estos militares y policías involucrados en la Operación Coral. ¿Usted considera que esa práctica tiene alguna justificación, o usted considera que eso también es parte de la estructura de corrupción que tenemos que enfrentar? No solamente la corrupción política o fiscal, sino que también hay una corrupción con el tema de la seguridad, que los militares le pagan al Estado, pero van a dar servicio privado a las empresas. ¿Eso cómo usted lo analiza, lo ve? Yo creo que el decir la mayoría es un término muy... no es la mayoría. No creo, totalmente no es la mayoría. El sector empresarial formal no se vale de los servicios de la seguridad del Estado. Se basa en la seguridad privada, que de hecho es una inversión muy grande que hay que hacer. Y realmente eso es uno de los temas que hay que reformar, de que los servicios de seguridad del Estado vayan precisamente en beneficio de la población, de la seguridad ciudadana, y no ocurran esos casos, y no solamente eso, que se genere más confianza por parte de la población y del país en general en los servicios de seguridad del Estado. Bien, te decía entonces finalmente, los organismos internacionales, aunque María Elena lo planteó en sentido general, los organismos internacionales han estado planteando de manera concreta, a los sectores productivos sobre todo, una especie de impuesto solidario, así lo llaman. Es decir, que en esta situación lo que le ha ido mejor
pague un poquito más como una especie de solidaridad para salir de la situación. Eso se ha manejado a nivel global, incluso creo que está planteado en la propuesta fiscal de Colombia, de alguna manera. ¿Tú piensas que eso es correcto, plantearlo de esa manera? ¿Estaría dispuesto el sector industrial de República Dominicana a aportar un impuesto solidario en este momento? Yo entiendo que cualquier medida hay que verlo en el contexto del pacto. Y hay que trabajar con el norte muy claro, que es lograr la sostenibilidad de la deuda sin detrimento del crecimiento económico y la confianza tanto del consumidor como del inversionista y del sector privado. Eso es fundamental para que la economía siga creciendo y fortalezca la sostenibilidad de la deuda. Eso tomando en cuenta, y sí quiero recalcar que el sector privado ha mostrado que es solidario y de hecho parte de esa solidaridad tiene que ser de todo y trabajar en la compra de la vacuna lo demostraron para buscar las mejores soluciones. ¿Te vacunaste? No, todavía. Te toca ahora yo ya. No he llegado a la edad, pero tú tienes 50, ¿tú no tienes 50? No. ¿Todavía? Pero ya a partir del lunes. A partir del lunes ya. ¿Te vas a vacunar? Me toca, claro, inmediatamente. Y la verdad que eso. Exhortas a la población a que se vacune. Eso tiene que ser una cruzada nacional. No solamente todo a vacunarnos, sino agarrar a cualquier remolón que tenga duda, que diga, mira, que miedo, que la aguja es muy grande. No, agárrelo por un brazo y llévelo a vacunar, porque en la medida que siga avanzando el plan de vacunación, vamos a dejar atrás cada vez más esta situación de la pandemia y le vamos a decir al COVID adiós. Goodbye. Gracias, Celso Juan Marrancini, presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana. Gracias, hermano. Muchas Éxito. gracias a ustedes. Carmen Fuera Mauri.